ustedes de repente ya la conocen, un poco para recordarles la fisiopatología, ¿no? El hipotálamo tiene un doble sistema de regulación, como ustedes recuerdan, y tiene una región anterior en la que llegan los termorreceptores de la piel y una región posterior donde llegan los centros simpáticos. Entonces, al estimularse, pues hacen toda la cascada de estímulo de hormonal, por un lado, y por el otro lado, nervioso, ¿no? Un poco más adelante vamos a revisar una lámina donde vamos a recordar un poco más gráficamente. Pues bien, ¿qué pasa? Cuando hay el sistema nervioso simpático, pues si hay calor, pues se genera una acción de los termorreceptores, se activa la corteza cerebral, se activa el hipotálamo, entonces inmediatamente se genera una hora de descanso, esto disminuye el calor, hacemos que conscientemente aligeramos la ropa, ¿no? Bebemos líquido, etc., ¿no? Y perdemos calor, ¿no? En realidad, la hipotermia lo que hace es la liberación de las hormonas tiroideas y la ACTH para que haya una liberación a su vez de vasopresina de la médula suprarrenal, y cuando tenemos por el contrario hipertermia, liberamos aldosterona, lo que hace una liberación de vasopresina desde la médula suprarrenal, y entonces realmente se hace una compensación. Pero, ¿en base a qué se produce la fiebre? La fiebre se produce básicamente por pirógenos, que pueden ser pirógenos endógenos o exógenos. Estos pirógenos, que son sustancias tóxicas o productos virales o bacterianos, aumentan el valor de referencia hipotalámico, que hace una activación a su vez del sistema inmune, y el hipotálamo activa mecanismos de producción y conservación de calor, lo que hace que aumente la temperatura. Y ojo, para ir poniendo puntos claros, la fiebre es un síntoma y no una enfermedad. Y en ese contexto, en la unidad de cuidado intensivo tenemos que manejar. Entonces, bueno, los pirógenos exógenos son un montón, ¿no?, relacionados a casi todas las entidades infecciosas, y los endógenos básicamente son las citoquinas. ¿Ok? Muy bien, vamos a hablar de cada una de ellas, porque nos quedamos acá toda la tarde. Pero recordemos los mecanismos fisiológicos del enfriamiento corporal. La sudoración, ¿para qué se hace? Para liberar líquido, para que por convección se enfríe el cuerpo. La vasodilatación utiliza esto porque hace que las arterias se dilaten y se expongan más tiempo la sangre a la convección que está produciéndose por la sudoración. Y el incremento de la respiración hace que baje la temperatura en la cual se hace el intercambio gaseoso, y por lo tanto disminuye la temperatura de la sangre. Bien, para producir hipertermia, ¿qué hacemos? Pues producimos más calor, ¿no? ¿Y cómo producimos más calor? Pues generamos más movimiento, como temblores, tremores, ¿no? Entonces empieza a subir la temperatura, ¿no? Después hay los otros mecanismos de disminución de la disipación del calor y pérdida de la regulación central. ¿Y esto cómo es? A ver, acá hay un resumen de todo esto, ¿no? Entonces tenemos que puede haber estímulo de aumento de temperatura, por ejemplo, ejercicio, clima o pirógenos, o estímulo de disminución de la temperatura. Entonces, pues, si hay un estímulo alto, se genera un aumento en el centro de termorregulación, se produce sudoración, el hipotálamo activa todos estos mecanismos que hemos conversado y se vasodilata la piel. Entonces disminuye la temperatura. Uy, qué pena, casi se corta el video, ¿no? Y por el contrario, cuando tenemos frío, ¿no?, entonces hay, la piel los vasos de la piel se contraen, la sangre se va más hacia la profundidad y se pierde menos calor. Por lo tanto, el hipotálamo está activando todos estos sistemas y la actividad muscular aumenta, como les había conversado sobre, y hacemos temblores que generan calor. Muy bien. Entonces, la temperatura normal, ya todos lo sabemos, 37 grados, pero recordemos que tiene un ritmo circadiano, ¿no? Hora media normal, 36,8 grados. En la mañana, si consideramos fiebre, es mayor de 37,2 grados, y en la tarde es mayor de 37,7.
¿Ok? Tenemos ritmos circadianos, no es la misma temperatura todo el día. En música, pues se juntaron la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas y el Colegio Americano de Cuidados Críticos y nos dijeron que la fiebre en pacientes críticamente enfermos es la temperatura igual o mayor a 38 grados centígrados, 38.3 grados centígrados, ¿no? Pero sin embargo, nos hace la acotación que podría estar influenciado por drogas, estado inmune, terapia de reemplazo renal y un larguísimo etcétera que vamos a ver dentro de un momento. Entonces, pues fíjense que hasta 30-70% de nuestros pacientes en cuidado intensivo pueden tener fiebre, ¿no? ¿Y esto qué genera? Que tengamos una pronta toma de decisión. Es decir, yo tengo un paciente con fiebre y algo tengo que hacer. O por lo menos pienso que tiene, lo examino, lo reviso y vamos a ver una estrategia para que sea más rápido. Y puede deberse a muchísimas causas, no necesariamente infecciosas, casi hasta 50-50%. Esta es una pequeña clasificación, ¿no?, en cuanto a la duración de la fiebre, aguda prolongada o fiebre de origen desconocido, en cuanto al patrón, intermitente, continua, remitente y recurrente. Estos gráficos ustedes ya lo conocen, el ABC de la medicina, la continua, todo el día, remitente, que fluctúa un grado durante el día sin medicación, la intermitente, que puede desaparecer por 24 horas y después nuevamente aparece, pasado un día, recurrente, cuando puede haber varias veces al día, aparece y desaparece, y esto es muy característico en los pacientes con inmunodeficiencia, y la ondulante, donde no hay un patrón definido. ¿Ok? Muy bien, ¿qué tipos? Pues la fiebre, propiamente dicho, cuando los valores están por encima de los normales, febrícula, elevación pequeña, hiperpirexia, cuando ya la fiebre es muy elevada y está en más de 41 grados centígrados, y la hipertermia, que es diferente a fiebre. Y ese es un punto que tenemos que recordar. Hipertermia es temperatura elevada con síntomas diferentes. No varía con las horas del día, no reacciona con los antipiréticos, y la temperatura elevada existe, pero no está relacionada a los mecanismos de la fiebre que hemos visto. Ahora, ¿es diferente el nivel de temperatura según el nivel según el lugar de medición? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí, absolutamente sí, porque nosotros, la temperatura normal, si la tomamos en el recto, es 37,2 a 37,8, es un poquito mayor que la temperatura que la que tomamos en la axila o la que tomamos en la boca, que como habíamos visto es el patrón, 36,7 a 37,2. Y no solo eso, porque en críticos tenemos dispositivos de medición de temperatura. ¿Ok? Entonces, ¿cómo deben ser nuestros dispositivos? Pues definitivamente los termómetros orales o auxiliares no nos van a dar una buena medición. ¿Por qué? Porque la medición de la técnica ideal debe ser cómoda, segura, confiable y reproducible. Entonces el termómetro de axila no es igual siempre. Se lo pone un costadito, se le escapa, se le va, etc., ¿no? Debe tener una calibración periódica y que no sea un facilitador de propagación de agentes infecciosos. ¿Ok? Porque muchas veces puede ser un vector de llevar infecciones, sobre todo ahora que tenemos multidrogo resistentes. Y la precisión va a depender de todas estas características que debemos tener en cuenta cuando elegimos qué sistema de monitoreo o de medición de temperatura tenemos. Pues bien, ¿dónde medimos la temperatura en el paciente clínico? Pues hay métodos que son más precisos, como la temperatura de la arteria pulmonar, intravesical, intesofágica o rectal. Los que son aceptables, la temperatura oral, el termómetro infrarrojo del oído, y los menos precisos, que son los que más usamos, ¿no? Parece paradójico, pero es cierto. De igual estándar, la temperatura en la arteria pulmonar. Y en relación a ella, pues va variando según el lugar donde le tomamos el control de temperatura. Así que está en menos 0,5 grados esofágico hasta 0,5 grados centígrados del oral. Teniendo esto en cuenta, pues tendremos una mejor razón de seguimiento del paciente. Sin embargo, porque pena esta imagen nos cubre algo, pero en la arteria pulmonar, este curso es interesante, tomen nota, lo pueden hacer online, de la Sociedad Europea de Cuidados Críticos, que es un task force de entrenamiento en cuidados críticos, ¿no? Tiene un costo, obviamente, son socios de SOTEGI, les facilitamos el ingreso a la Sociedad Europea, entonces pueden hacer este curso online.
Y entre otras cosas, pues nos dice que la medición de la fiebre usando diferentes técnicas tienen algún tipo de particularidad. En la arteria pulmonar el gol estándar, pero se necesita poner el catéter en la arteria pulmonar, lo cual es un problema. La medición de la vejiga, que es el siguiente en tener fiabilidad, pues hay que poner un termómetro, pero hay que tener una sonofónica. En el oído es infrarrojo y varía pequeñas décimas, o sea, sería un buen sistema. La temperatura rectal, que también es un buen índice, pero definitivamente pues es incómodo, ¿no? Creo que a muy pocos les gustará que lo coloque un sensor de temperatura en el recto, ¿no? La temperatura oral, que ya dijimos que puede estar influenciado por diferentes factores, y la temperatura axilar, que pues muchas veces subestima el nivel de temperatura que debería tener el paciente. ¿Y por qué es tan importante entonces la fiebre en la unidad de cuidado intensivo? Porque, como decíamos al inicio, es un problema clave y requiere una evaluación y un tratamiento reflexivo, porque muchas veces aumentan los costos de la atención médica, porque inmediatamente generamos antibiótico-terapia, generamos cultivos, y muchas veces exponemos a los pacientes a procedimientos diagnósticos invasivos y hasta innecesarios, ¿no? Porque dicen, no, tiene infección respiratoria, hace una broncoscopía, por ejemplo. Entonces, esto siempre hay que ir sopesando cuál es la mejor opción. Y además, el uso inapropiado de antibióticos que, como vemos, ustedes han revisado ya la emergencia de cepas multidrogoresistentes. Recordemos que la fiebre es producida por cualquier circunstancia que genere citoquinas proinflamatorias. Obviamente las infecciones son las más comunes, pero no siempre la infección causa fiebre. Recordemos que hasta 10% son hipotérmicos y 35% son normotérmicos los pacientes que tienen infecciones. Y los sépticos que no tienen fiebre, pues eso sí nos tienen que preocupar porque realmente tienen una inmunidad comprometida. Muy bien. En el paciente crítico, entonces, tenemos que en vitro ya hemos visto que la temperatura mejora la función inmune en los pacientes en general y en los pacientes en estado crítico también. ¿Por qué? Porque aumenta la producción de anticuerpos, activa las células T, aumenta la producción de citoquinas, estimula la función de neutrófilos y macrófagos y crea condiciones desfavorables para los gérmenes, ¿no? Que cambia el nivel de temperatura en que viven normalmente y las bacterias y muchos virus mueren. Por eso la naturaleza hace que tengamos fiebre. Lamentablemente, pues no es todo bueno y la fiebre también tiene efectos deleterios, ¿no? Y todos sabemos que aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el gasto cardíaco, el consumo de oxígeno, y recuerden que incrementa aproximadamente 10% por cada grado centígrado. Y ese es un dato importante cuando ustedes calculan su gasto cardíaco en el paciente que tiene sepsis. Aumenta la producción de dióxido de carbono y eso también nos obliga a manejar mejor la ventilación, aumenta el gasto de energía, genera deshidratación e inclusive catabolismo muscular. ¿Y en quién impacta más? En los pacientes que tienen problemas cardiorrespiratorios, porque tienen una muy pobre tolerancia a estos cambios, y en los pacientes neuroquirúrgicos, que va a incrementar el nivel de temperatura cerebral, pues también puede exacerbar las injurias cerebrales propiamente dichas. Muy bien. Entonces, ahora vamos a qué causa fiebre en el paciente que tiene una unidad de cuidado intensivo. Pues las causas infecciosas, que son las más frecuentes, pues acá las tenemos, vamos a revisar las más frecuentes que tenemos, porque en realidad si revisamos todas las que están acá, pues nos pasamos toda la tarde y nos han dado tiempo bien limitado. Y también vamos a ver las causas no infecciosas, las más frecuentes que tenemos en la unidad de cuidado intensivo, de una larguísima, que acá ya está resumida, pero es una larguísima lista de problemas no infecciosos. Bien. Entonces, en las causas infecciosas, la más frecuente que ustedes tienen en sus heces, ¿cuál es? De lo que ustedes hacen. Catéter, neumonía, polen, ¿sí? Esos son los más frecuentes. Entonces, asociadas al catéter endovascular. Puede o no tener signo de flebosis, porque lo único que uno siempre ve en catéter y dice, ¿tiene signo de flebosis? No, así nomás. Pues, bueno, fíjense, si tiene un catéter femoral, tiene más riesgo de hacer infección o complicarse que el yugular, y el más
entre comillas, seguro o menos probable es su clan. Si tienen bacteriemia y tienen su catéter central que tiene más de 48 horas, pues sospechen si es que no hay otro foco probable que sea el catéter. Entonces, ¿qué hacemos? Lo cambiamos, ¿verdad? Y la fisiopatología de por qué se produce la infección del catéter, pues pueden ingresar microorganismos de la piel al no haber hecho una buena limpieza al inicio, pueden tener conexiones que están mal manejadas y por lo tanto entran por ahí las bacterias, pueden tener infusiones contaminadas, ¿no? Hemos tenido casos de, por ejemplo, soluciones de líquidos que estuvieron contaminados y nos dieron bacteriemia, infección por catéter, echaban la culpa a todos los catéteres y no era así, era la infusión. Y también la diseminación hematógena. Pues, ¿cómo controlamos eso? Pues la CDC ya desde 2011 empezó a generar guías de manejo. Y todas estas guías a nivel mundial se generaron un movimiento que al final se llamaron bundles de manejo de infección. Entonces, estos bundles hay que ser obsesivos y compulsivos para poder seguirlos. Todos, idealmente, debemos tener en nuestras unidades este tipo de checklist de control cuando uno coloca el catéter central y hay que entrenar a nuestras enfermeras, que son nuestros principales apoyos y también cancerberos cuando hacemos procedimientos. Dicen, no se lleva la mano. Perfecto. Esa enfermera es la ideal. Esa es la que nos gusta, ¿no? La que exige. ¿Ya? Entonces, hay que tener todos los puntos de los bundles. Y el que no lo cumple, publíquenlo para que no lo vuelva a hacer. ¿Sí? Otra causa infecciosa es la neumonía asociada a la ventilación mecánica, que también es muy frecuente. Debemos sospechar en todo paciente que tiene más de 48 horas en ventilación mecánica, que está febril y que desarrolla un nuevo infiltrado en la radiografía de tórax. Puede ser que haya mayor leucocitosis o no. Puede ser que las secreciones traqueales hayan cambiado de ser menos densas a que se vuelvan, como dicen, leche condensada, ¿no? Entonces, otros signos, pues, taquimia, incremento de la FiO2, de requerimiento de FiO2, ¿no? Y recordemos que la intubación endotraqueal aumenta entre 6 a 20 veces el riesgo de neumonía asociada al ventilador. Solo el hecho de tener intubado al paciente nos tiene que estar alerta de que este paciente puede estar intubado. Y fíjense toda la fisiopatología que hay para que se produzca la infección. Bueno, vamos a revisar, sería un poco largo, pero la idea es de que al transgredir los sistemas de defensa naturales de la vía aérea superior, en el que calienta, filtra y humedece todo lo que el gas que ingresa, pues se genera una suerte de facilitación de colonización primero y de infección después de la vía respiratoria. ¿Ok? Entonces, a los que les gustan los algoritmos, ¿no? Pues ahí tienen los criterios de diagnóstico de la neumonía asociada al ventilador, ¿sí? Pero la idea es que también tenemos un bundle de manejo, ¿ok? Igual que para el catéter venoso, cuando tenemos un paciente intubado, tenemos que hacer nuestro bundle de manejo, y es higiene de manos, elevación de la cabeza de la cama a 30 a 45 grados, ¿no? Hemos visto que últimamente las enfermeras tienen la tendencia de ponerlo en tender de embur, es que pesa mucho, entonces lo ponen 20 minutos en tender de embur al paciente. Ahora tomamos foto de eso para que nos crean. Efectuar higiene de la cavidad oral, evaluación diaria ante la posibilidad de destete y extubación, es algo, una obligación ahora, quitarle la sedación lo más antes posible, y aspiración de la hipofaringe, que esto en algunos protocolos no está considerado. Otra causa infecciosa es el sitio quirúrgico. Pues en todos pacientes que tienen síndrome febril y han sido operados, pueden existir varios tipos de infección según la CDC, según el nivel de profundidad de la herida. Y lo interesante es tener el tratamiento de la profilaxis, ¿sí? Entonces, una descontaminación del sitio de la incisión, haciendo un lavado preoperatorio adecuado, la remoción del preoperatorio del vello, que no sea por afeitado, sino por rasurado, por cortar, mejor dicho, cortarlo y no rasurarlo, ¿sí? Porque genera lesiones, higiene de manos del cirujano y de todo el que esté cerca del paciente, prevención de la hipotermia, que también es uno de los factores que propician las infecciones.
Entonces, si tengo una infección o sospecha de infección de sitio quirúrgico, pues hay que instaurarle un esquema antibiótico adecuado, hay que hacer un drenaje quirúrgico y hay que darle soporte metabólico adecuado. En cuanto a las infecciones del tracto urinario, pues se sobreestiman, pero sí tenemos que sospecharla cuando un paciente tiene una infección urinaria. Y también hay bandes de manejo como este, que es de una clínica conocida, en el que nos dice que tiene que haber el personal entrenado, que usen una técnica aséptica para la inserción y todos los cuidados, y tiene que ser tan aséptico como cuando colocamos una vía central. O sea, porque estamos transgrediendo los mecanismos de defensa naturales. Y el uso de la sonda solo por el tiempo necesario. Y bien, el paciente ya puede orinar, quítele la sonda lo más pronto posible. Sinusitis es algo que muchas veces se nos pasa, ¿no? Fíjense que hay hasta 8% sin críticos y muchos factores de riesgo. Hay muchos factores de riesgo, como ven en esta lista. Es muy raro que haya drenaje purulento nasal, por lo tanto tenemos que sospecharlo en una fiebre que no tenemos un foco probable. Entonces, si la sospechamos, hay que hacer una tomografía en la cual podemos evidenciar opacidades en los senos que normalmente son negros en la radiografía, ¿no? Entonces, si hay opacidades, pues hay que buscar. Como lo tratamos, pues no hay un consenso, pero la idea es retirar obviamente cualquier implemento que esté obstruyendo la vía natural de drenaje, posición, antibióticos adecuados. En cuanto a diarrea infecciosa, no voy a incidir mucho, entiendo de que hay un tema en la siguiente clase que van a ser bien largo, pero Clostridium, que es uno de nuestros principales enemigos, pues está asociado al uso de antibióticos que usamos muy frecuentemente, y en los posoperatorios, pacientes posoperatorios pues pueden producir híbrido, megacolon tóxico, leucocitosis, inclusive sin diarrea. Tener en cuenta que el coprocultivo, no esperar a coprocultivo si es que ya tenemos una fuerte sospecha y darle tratamiento, ¿no? Y si ese coprocultivo nos sale negativo a Clostridium difficile, pues hay que sospechar que puede estar con una Klebsiella, ¿no? Además, en los pacientes que tienen inmunosupresión, pues también hay que tratar de buscarle otras causas de diarrea. Ahora, las no infecciosas, pues son muchísimas también. Vamos a ver algunas, ¿no? Fíjese cuántas situaciones pueden producir fiebre y no ser infecciones. Son muchísimas, son muchísimas. Y esas las vemos todos los días en la UCI. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por ejemplo, recordemos que algunas se pueden presentar con shock, ¿no? Fiebre no infecciosa con shock. Insuficiencia suprarrenal, tormenta tiroidea a la cabeza. ¿Ok? Y también la reacción transfusional aguda hemolítica, es decir, cuando hay una incompatibilidad. Y sin shock, pues fiebre por drogas, reacción transfusional, policistitis aritriásica, trombosis venosa profunda, entre las más frecuentes. Esto para que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Por medicamentos, tendríamos acá un par de horas para conversar. ¿Sí? La idea es de que si ustedes han administrado un medicamento y aparece temperatura de 38 grados o más, pues tienen que hacer todo el árbol de diagnóstico y por exclusión llegar a la posibilidad de que sea por el antibiótico. Sin embargo, en algunos casos pues aparece una erupción maculopapular, entonces tú dices, pues es una fiebre por el antibiótico, es una reacción. Pero le haces exámenes, no tienen leucocitosis, a veces hay eosinofilia, a veces se eleva la transaminasa, a veces la velocidad de sedimentación se aumenta, a veces no, pero los signos frecuentes son que hay una falta de respuesta apropiada a la frecuencia cardíaca, o sea, está con fiebre, pero no hace taquicardia, ¿no? Y inclusive bradicardia, ¿sí? Entonces, se puede producir la fiebre por susceptibilidad, por hipersensibilidad, por inflamación local en el sitio de la administración, y son de alto riesgo todos los antibióticos, los antiarrítmicos, amiodarona, quinina, procainamida, antihipertensivos, fíjense la metildopa, que usamos mucho, sobre todo en gestantes, diuréticos y ablandadores de heces también nos pueden dar fiebre, ¿sí? Antibióticos, todos los que hemos conversado. Y en la UCI, ¿cuál es el escenario habitual? Pues es el paciente que está con la infección ya casi resuelta y de repente bajó la temperatura, todos felices, pero después empieza a subir nuevamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se reinfectó, mucha cambio de antibiótico, polio, etc., ¿no? Y tenemos que de todas maneras considerar que puede ser
el antibiótico que está produciendo la fiebre. Entonces, ¿qué hacemos? Descartamos el antibiótico, ¿no? Hacemos lo que le llaman los infectólogos la ventana terapéutica y hacemos cultivos, si es que continúa la infección. Si la fiebre remite, obviamente ya tenemos el diagnóstico. Hipertermia maligna, pues es un tema también muy amplio, interesante, ¿no? Y que se produce sobre todo por la exposición a agentes anestésicos inhalados, por una anomalía autosómica, y la fisiopatología es más que nada por una efusión masiva de calcio al sarcolema del paciente, y esto puede ser una situación extremadamente grave, puede producirse hasta 24 horas, y los signos clásicos son temperatura que aumenta rápidamente, rigidez muscular, taquicardia y aumento de la CPK. Tratamiento: pues hay que buscar que nos comprendan trolene, porque siempre estamos en ese riesgo, 2 miligramos por kilo cada 5 minutos, hasta completar 10 miligramos, y esto se puede repetir varias veces durante el día, ¿no? Siempre controlemos la mioglobinuria y la mortalidad es alta. Un dato interesante que encontré y que no hacíamos, porque de repente solo hacen los anestesiólogos, es el test de contractura por alotano. Fíjense que existía un test para poder definir si este paciente puede hacer hipertermia maligna. Y los pacientes susceptibles que tienen historia familiar, pues le hacemos una biopsia de músculo de la pierna y del muslo específicamente, y lo sometemos a la cafeína, al otano. Entonces, será positivo cuando aparece un pico de incrementación súbito de incremento de contracción en la prueba de la pieza que hemos separado. El abdomen, pues ya han hecho una revisión, puede tener muchísimas causas que nos produzcan fiebre sin que necesariamente sea una infección, y hay que buscarlos, que haya líquido, que haya una colicitis litiásica, que haya un trauma hepático que no está bien diagnosticado, etc. ¿No? En realidad es muy grande. En las UCI especializadas, ¿qué causas no infecciosas? En la UCI cardiológica, infarto, pericarditis, tromboembolias. ¿No? En la UCI neuroquirúrgica, el síndrome de fosa posterior, una hipoglicemia, sangre en el líquido cefalorraquídeo, proteínas, ¿no? Y inclusive con cultivo negativo. En los postoperatorios se produce entre 15 a 40% en la cirugía mayor. La mayoría no son asociadas a infecciones y generalmente se resuelven a las 24 a 48 horas, muchas veces relacionados con atelectasis. Entonces hay que hacer fisioterapia respiratoria enérgica a los pacientes, siempre estar ahí trabajando con la enfermería o con el terapeuta respiratorio si lo tienen a la mano. Entonces, ¿cómo diagnostico la fiebre? Este es un algoritmo que presentó el profesor Pulmaric, que es muy ilustrativo. Pues si tenemos fiebre, le hacemos 2 cultivos, ¿no? Si hay un cuadro clínico evidente, pues le doy tratamiento. Si tiene 38 grados y no hay un cuadro clínico evidente, pues busco todas las causas de infecciones, ¿no? Observo 48 horas. Si persiste la fiebre, pues ya tengo que buscar si tiene catéter central, si tiene sonda Foley, si tiene diarrea. Entonces ahí hay que darle el tratamiento correspondiente, dándole los cultivos como hemos conversado, y darle un tratamiento empírico según el cuadro que nosotros estemos enfrentando. Si es que mejora las 48 horas, pues el problema se resolvió, y si no, hay que volver a hacer cultivos o hacerle seguimiento de los mismos. En otros consensos es muy parecido, ¿sí? Pero en todos tenemos que hacerle un examen físico exhaustivo, laboratorio completo, hemocultivos, y si sospechamos un problema respiratorio, radiografía de todo. Los estudios complementarios, pues habrá que tomarle con la precaución respectiva las muestras respiratorias, los cultivos centrales, los cultivos, etcétera, según el caso como hemos ido revisando. En cuanto a los biomarcadores, entiendo que hay una clase específica, entonces no voy a hablar mucho, pero sí mencionarles que la procalcitonina es un elemento que nos ayuda mucho, tanto que los organizadores han considerado una clase que les recomiendo que la sigan, porque la procalcitonina sí nos va a ayudar y sería bueno que tengamos en todos nuestros centros. Lo malo es que cuesta mucho, el doble de la PCR, y puede aumentar sus niveles en otras enfermedades también. ¿Cómo lo tratamos? Pues recordemos lo que ya habíamos dicho en cuanto a los efectos favorables, y si a pesar de eso consideramos que debe ser tratado, pues
se debe tratar evidentemente en los pacientes que tienen incuria cerebral aguda, en los pacientes que tienen reserva cardiorrespiratoria limitada y los que tienen temperatura muy alta. En estos tres casos sí o sí traten la fiebre. En los otros hay que meditarlo y hay que revisarlo bien. ¿Okay? Entonces, ¿qué medidas terapéuticas? Pues si tiene un proceso contagioso, un MDR, hay que aislarlo. Si es que solamente le voy a dar sintomático, pues sopesen si le dan paracetamol o aspirina o AINES. Y hay estudios en niños, sobre todo, que el ibuprofeno se mostró superior a la reducción de la temperatura que otros tratamientos, como el paracetamol, ya sea dentro de las medidas farmacológicas, paracetamol o metamizol, en algunos casos otros AINES, y en casos graves, pues líquidos fríos endovenosos, sonda nasogástrica, sonda vesical o peritoneales, cuando tenemos fiebre extrema, que sí hemos tenido casos así. Inclusive una situación ya extrema, hemodiálisis enfriando la sangre, ¿no? Entonces estos casos no hemos tenido, pero están descritos. Medidas físicas, compresas y algo tan simple como ponerle los guantes con agua helada al paciente por todos lados nos puede ayudar. Baño en agua tibia o helada, como el doctor House que ponía a su paciente con fiebre en una tina de hielo, ¿no? Y mantas térmicas, ¿no? Las mantas térmicas que felizmente cada vez tenemos en más unidades de vida. Muy bien. Las medidas generales, reposición hidroelectrolítica, recordemos hacer un adecuado balance hídrico, ¿no? Acá se lo pongo porque les va a quedar una copia, ¿no? Calcular el déficit de líquidos y añadirle 300 a 500 mililitros por metro cuadrado por día por cada grado mayor de 37.9 grados centígrados. ¿Cuántos lo hacemos? O sea, que se escuchan hasta los grillos, ¿no? Muy pocos, ¿no? Muy pocos lo hacemos, tenemos que hacerlo, ¿no? Y podemos hacer un cálculo de pérdidas insensibles, ¿no? Ya sea en invierno o verano, ¿no? Y si queremos ya ser más específicos, según el grado de temperatura, ¿no? Y si es que la diaforesis es leve, moderada o profusa, según estos parámetros, pues podemos hacer un cálculo de reposición. Muy bien. Entonces, la mayoría de pacientes, entonces, de manera rutinaria, cuando tienen fiebre en la unidad de cuidado intensivo, tenemos que observarlos y tener una idea si es que pueden tener o no. La alternativa que más usamos es el paracetamol, pero ojo con los pacientes que tienen niveles bajos de glutatio, ¿no? Como, por ejemplo, los alcohólicos, los desnutridos, porque pueden hacer falla hepática, puede haberles hepatitis medicamentosa grave, ¿no? Y inclusive el tratamiento agresivo puede ser que nos dé empeore nuestro pronóstico del paciente por la falta de respuesta que hemos revisado previamente. Esta es una guía de cómo darle los paracetamol y la acetaminofén a los pacientes, no solamente la puse ahí para que la recordemos. Entonces, sobre medidas específicas en hipertermia, como en todos los pacientes, asegurar la vía aérea, un soporte hemodinámico adecuado, enfriamiento, etc. Y en el neuroléptico maligno, como ya hemos visto, suspender la agente causal, medidas físicas y la androgenia. Antes de terminar, quería comentarles que en nuestra sociedad peruana de cuidados intensivos, nosotros tenemos una alianza con la Sociedad Americana de Cuidados Críticos y hacemos el curso Fundamental Critical Care Support, que es un curso de revisión de medicina crítica en 2 días de inmersión, de 7:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Este año ya hicimos uno, estuvo completamente repleto. El de julio, creo que ya quedan solamente 4 vacantes y todavía tienen el de diciembre, ¿no? Entonces, sí hay facilidades. Este curso tiene 16 teorías y 8 estaciones de práctica interactiva con maniquí, simuladores, ventiladores, y los profesores son profesores acreditados de la Sociedad Mexicana. Entonces, es un curso que tiene acreditación de SSCN de Estados Unidos, nos envían un diploma de allá y vale en todo el mundo, y tiene acreditación nacional también válido para la certificación. Consulten a www.sotemi.org o si no, pueden escribir a mi correo. Muchas gracias.